Y a todos, damos comienzo a la última clase referida a Aristóteles, que además es la última clase de la unidad 2. Hoy he avisado por el aula virtual que tomaremos un tercer práctico que abarca los temas de las unidades 1 y 2, de manera que consulten en los respectivos chats de las comisiones con los docentes algunas indicaciones más, pero yo he ahí aclarado en líneas generales cómo se llevará adelante, parecido a los que hemos tenido hasta ahora sobre la República. Muy bien, la clase de hoy, que será un poco más breve porque me apoyaré en el texto que ustedes tienen disponible en el aula virtual, que es un resumen que he escrito sobre la política de Aristóteles, de manera que, bueno, trataré de presentar lineamientos fundamentales para que ustedes puedan leer ese texto sin mayores problemas. En la clase sobre la ética aristotélica, la anterior, dejé anunciado que tal como aparece en el último capítulo de la Ética Nicómaco, el libro de Aristóteles sobre ética, vendría después un análisis, una investigación de la inserción que todos los seres humanos tenemos en la comunidad política, que Aristóteles presenta como una continuación de su ética, entendiendo que el hombre es un ser moral en la medida que convive con otros en la polis, esto es, en la medida que es un ser político. Bueno, esto es lo que vamos a explicar ahora del texto que ustedes tienen disponible. Me voy a referir fundamentalmente a los dos primeros puntos llamados la política como actividad moral y naturaleza y finalidad de la polis. El primer párrafo del texto que tienen ustedes disponible es un recordatorio de qué planteo hace Aristóteles en su ética, ¿no? Entendiendo que las virtudes para Aristóteles, las virtudes humanas, justicia, valentía, templanza, sabiduría, por ejemplo, están dentro de la naturaleza sociable del hombre, pero tienen que desarrollarse. Es decir, no nacemos siendo justos, pero nacemos con la capacidad de ser justos en la medida en que aplicamos la razón, que es nuestra virtud propia, nuestra facultad diferenciadora respecto de otros seres, aplicamos la razón, decía, a la convivencia. Y de manera que desarrollamos una virtud, en el caso de la justicia, que tiene como finalidad, en primer lugar, un bien para otros y no, en primer lugar, un bien para quien hace justicia. En segundo lugar, la virtud de la justicia recae sobre quien la hace, pero en primer lugar recae sobre quién es el otro que recibe actos justos en nuestro comportamiento. De manera que eso se explica aquí en este primer párrafo. Entonces, lo que interesa es relacionar eso con la cuestión de que el hombre es necesariamente un ser político. Dice Aristóteles, es un animal político, una frase que se repite muchas veces. Un poco mejor que decir animal social, por algo que voy a decir ahora. Es un animal que vive en la polis, que necesita vivir en una comunidad política para desarrollarse plenamente en su naturaleza. Y por la ética ya sabemos que el desarrollo de la naturaleza humana es un problema moral. Y uniendo las dos cosas, entonces, la vida política sana, perfecta, en el lenguaje de los clásicos, es la realización
de la vida moral, porque no se puede ser un ser moral en el aislamiento. Necesitamos de los otros. Entonces la política, la polis, es el escenario adecuado para eso. Entonces está esta definición que da Aristóteles en el comienzo de su obra La Política, de que el hombre es un zoon politikon, un animal político. Y allí compara con otros seres que viven de modo gregario, asociado, ¿no? Dice, hay animales, aún aquellos que desarrollan una vida organizada, como las hormigas, las abejas, que se podría decir que son animales sociales, pero no son animales políticos. ¿Cuál es la razón que da Aristóteles? De manera que ser un animal político es un agregado, es algo que solo los hombres podemos ser. No basta con tener una vida social aún la más organizada, como es el caso de las abejas y las hormigas. Necesitamos algo más. Y la razón que da Aristóteles es que el hombre posee logos, la palabra. La palabra, logos. Esto ya venía de Heráclito y otros que usaron esta expresión. Logos. El hombre es diferente de los animales en lo social porque posee logos, posee un lenguaje apto para la vida moral. Los animales, en cambio, pueden tener una voz, un lenguaje apto para alertarse de los peligros, para señalar dónde están los alimentos, por ejemplo, sonidos que le permiten comunicarse con otros congéneres. Pero los hombres tenemos algo más, tenemos un lenguaje apto para la vida moral, porque el logos, la palabra, nos permite hacer distinciones de tipo moral, como bueno, malo, correcto, incorrecto, conveniente, podríamos agregar, inconveniente. Un lenguaje que va mucho más allá de una simple voz, que permitiría transmitir sentimientos inclusive. Es un lenguaje para transmitir argumentos, para transmitir razones y para hacer este tipo de distinciones. Entonces, la posesión de ese logos es lo que hace al hombre un animal político, y por lo tanto decir que es un animal social podría acarrear el problema de que, bueno, se parece a muchos animales que viven organizados. Y Aristóteles explícitamente dice, viven organizados, pero no conforman una vida política. Solo el hombre puede tener vida política. Entonces, el destino del hombre es vivir con otros, en comunidad. Hasta llega a decir, el hombre que no siente esto, que vive solo, no es un hombre pleno. O es un Dios que no necesita de los demás, o es un ser degradado, como si la naturaleza humana no esté totalmente conformada en él y por lo tanto no tenga la potencialidad de vivir con otros. Entonces, un ser humano está inclinado a vivir con otros en una comunidad política. Por lo tanto, retornemos un poco a la ética. ¿Qué es lo que el hombre debe desarrollar para que su naturaleza se realice? Lo que es propio, la virtud propia de un ser. Y eso es lo que cada ser desarrolla para lograr su plenitud, ¿no? En el caso del hombre es la razón. Es esa facultad que no compartimos con otros seres, sino que es propia, es una perfección propia de nuestra naturaleza. Pero la naturaleza humana, hay que entender bien, para Aristóteles, no es algo que ya está hecho. Son potencialidades, son capacidades que hay que desarrollar. Entonces, el desarrollo de la razón es lo que conduce a
la plena aparición de la naturaleza moral del hombre, que está en potencia, podemos decir así, cuando nacemos. Entonces nos desarrollamos plenamente como seres, en la medida, como seres humanos en este caso, en la medida que desarrollamos la razón, y eso nos conduce, como hemos visto en la ética, no solo a desarrollar virtudes que pertenecen a la inteligencia, como la sabiduría, la prudencia, sino principalmente virtudes éticas, virtudes de la convivencia. Entonces la polis es el escenario más adecuado. Y allí Aristóteles agrega que nacemos en agrupaciones menores, familias, que luego se agrupan en aldeas. Todas esas asociaciones son naturales. No hay que hacer mucho para formarlas. Ya están conformadas para que nuestra naturaleza se vaya desarrollando. La primera es la familia, sigue la aldea, y por último aparece la polis, que es la más compleja y por lo tanto necesita que los hombres la organicen fácticamente, pero eso no quiere decir que se necesite, como decían los sofistas, un pacto, una convención, aunque sea hipotética. No necesitamos ningún acuerdo especial, algo que nos saque de un estado de agresión, como decía Glaucón en la República, sino que solo la continuidad del desarrollo de la naturaleza humana nos conduce a la polis. Ahora, de todo modo, hay que organizarla, hay que fundarla. Y habla muy bien, dice Aristóteles, de los primeros hombres que hicieron esto. Es como si hubieran señalado el camino que ya está marcado por nuestra naturaleza. Lo pusieron en ejecución, lo pusieron en la realidad fáctica, ¿no? Si no, hubiera quedado como una potencialidad nunca desarrollada. Pero en la medida que aparecieron las primeras ciudades, y eso se dio en Grecia, la naturaleza humana encontró su cauce, ¿no? Entonces, la polis es el fin de nuestra naturaleza, porque es ahí donde puede alcanzarse la vida moral. Bien, ya en el segundo subtítulo, naturaleza y finalidad de la polis, vemos algo que Aristóteles señala. ¿Por qué la polis y no una organización superior a la polis, ¿no? Imaginen que está hablando de la ciudad. La ciudad es lo que conocemos por la ciudad-estado antigua que hubo en Grecia y en Roma, ¿sí? Principalmente en Grecia tomó esa forma que Platón y Aristóteles estudian. Hoy sería una pequeña ciudad. Sabemos que además hay un Estado nacional, ¿no? Provincial primero, después un Estado nacional y organizaciones internacionales. Bueno, todo eso no existía en los tiempos antiguos. La vida se remitía a la ciudad inmediata en la que las personas vivían. Y eso es lo que le pareció a los pensadores antiguos que era el límite del desarrollo de la naturaleza humana. O sea, ¿por qué la polis es la finalidad de nuestro desarrollo? Porque es la organización autosuficiente, que tiene todo para que logremos nuestro desarrollo moral. Entonces no alcanza la familia, por eso las familias se agrupan en aldeas, en pueblos, en demos, pero tampoco ellos conforman todos los recursos que se necesitan para el desarrollo moral. Entonces recién la polis, la organización autosuficiente que asegura la vida material y la vida moral. Entonces, por último, en esta clase de hoy, miramos la finalidad de la polis y atada a su naturaleza. La polis es un organismo, donde el todo contiene a las partes, que son los individuos, los ciudadanos, autosuficiente y que tiene una finalidad común, una especie de bien común. Así como la familia sigue un bien,
la aldea sigue otro bien. El bien mayor, el bien de la naturaleza humana toda, solo puede ser atendido por una organización autosuficiente como es la polis. ¿Sí? Aclara bien Aristóteles que la ciudad sirve para muchas finalidades. Por ejemplo, asegurar la existencia material de sus miembros, porque concentra los recursos, el mercado de trabajo, de manera que siempre va a tener más posibilidades el hombre de vivir en una situación material de riqueza más holgada y satisfactoria con la polis y no con la familia, que solo puede producir algo para las necesidades del grupo. Entonces, una finalidad de la polis es la existencia material. También es el derecho, asegurar los derechos individuales, ser la garantía de los derechos individuales. No hace falta explicar mucho, ¿no? Las leyes de la ciudad protegen nuestros derechos, y eso no se puede lograr en un grupo de familias como es la aldea, que siempre es muy reducido. Entonces ahí tenemos otro fin. Ahora, esto que los sofistas resaltaban, que la existencia material y la garantía de los derechos era la finalidad de que hubiera ciudades, dice Aristóteles, no es suficiente. Todavía no tenemos una ciudad si la organización solo tiene esos fines. La ciudad está para la realización de la vida buena, dice Aristóteles, o sea, la vida moral, para un bien genérico que va más allá del bien particular que tengamos en nuestras vidas, si somos médicos, ingenieros, estudiantes. Hay un fin de esas actividades, pero el fin general es el fin de toda la agrupación humana, y eso solo es posible en la polis. Y ese fin es un fin moral, es la realización de nuestra naturaleza. Quiere decir que para Aristóteles la política es una actividad moral, la polis es una organización moral, que puede contener lucha de poder, de intereses opuestos, todo eso puede estar, pero tiene, en una ciudad bien organizada, tiene que quedar subordinados esos fines al fin superior, que es la vida buena. El texto que les he dejado continúa, solamente interesa a los fines del curso y del examen estos dos primeros subtítulos, así que lo dejamos aquí con esta explicación de soporte y nos encontramos en la próxima clase ya en los primeros temas de la unidad 3. Muchas gracias y hasta la próxima.